Abramos la Biblia a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te hablo. Sé lo que soy, Señor. Sé lo que somos. Y la gran necesidad que tenemos, Señor, de tu misericordia. Señor, vivimos en ignorancia. No sabemos lo que dice tu palabra. Cometimos, Señor, muchos errores. Tenemos una necesidad constante, Señor, de tu gracia. Señor, yo sé que me escuchas. Te pido, Señor, que nos bendigas esta noche. Que el Espíritu Santo obre en nosotros, enseñándonos, Señor, tu palabra, para que podamos ver la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo. Amén. Cristo murió por ti. ¿Cómo? ¿Por qué? Tantas veces decimos, Cristo murió por mí, ligeramente, sin reverencia, sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Cada vez que hablamos el nombre de Cristo, de Jesús, debemos hacerlo con reverencia. Cada vez que hablamos de su cruz, debemos hacerlo con reverencia. Que el Hijo de Dios murió por nosotros es algo que no se puede explicar. Ningún predicador en ningún idioma puede explicar ni entender lo que significa Cristo murió por nosotros. Pero vamos a ver algunas cosas esta noche y es mi oración que ustedes escuchen muy bien, porque no hay ningún tema más importante que el tema de la cruz del Calvario. Primeramente, ¿por qué murió Cristo? Bueno, dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. El problema más grande en el día de hoy es que el hombre no se cree pecador. Y aún los creyentes no se dan cuenta cuán pecadores que son. Entonces esta noche, para empezar, vamos a ver lo que la Escritura dice con respecto a ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? Vamos a ver. Vamos a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una vez yo estaba predicando así, usando este texto en una universidad, y un estudiante se acercó a mí muy enojado, y me dijo, eres mentiroso. ¿Y por qué soy mentiroso?
porque no es cierto que todos mis pensamientos son malos. Y yo le dije, joven, primeramente, yo leí de la palabra de Dios, no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. No soy mentiroso, solamente estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que todos nuestros pensamientos son pecaminosos. Lo que tienes que entender es que Dios no es como el hombre. Comparados con Hitler, somos buena gente. Comparados con Dios, somos peores que Hitler. Pero el joven dijo, pero todos mis pensamientos no son tan feos, no son tan malos, no son tan pecaminosos. Mira, ¿piensas igual? Si yo pudiera, esta noche, si yo pudiera sacar tu corazón, si yo pudiera poner todos tus pensamientos en un video, y si yo pudiera dar el video acá esta noche, mostrando todos los pensamientos que han pasado por tu corazón, no solo tus hechos o tus palabras, pero todo lo que has pensado, amigo, tú correrías de acá y nunca regresarías a este lugar. Tú tendrías tanta vergüenza que no podrías acercarte a ninguno de nosotros. Y sabes que es la verdad. Tú has pensado cosas tan horribles que ni puedes compartir tus pensamientos con tus mejores amigos, y tú sabes que es la verdad. Pero la Biblia dice que Dios sabe todo lo que has pensado. Y no solo todo lo que has pensado, todo lo que has hecho y todo lo que has dicho. Tus palabras están llenas de pecado. Tus obras están llenas de pecado. Tus pensamientos ni hablar. Tantas perversiones, tantas maldades han pasado por tu corazón, y Dios ve todo. También la Biblia dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta palabra puede ser traducida en hebreo, niñez. Lo que ustedes tienen que entender es que el hombre no nace neutral moralmente. El hombre nace en pecado, inclinado al pecado. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo mentir? ¿Tienes que enseñar a un niño cómo manipular a sus padres? ¿Cómo ser egoísta? ¿Cómo pelear? ¿Cómo gritar? No. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice acerca de nosotros es verdad. Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños caídos. Somos hijos de Adán, torcidos, pervertidos, llenos del pecado. Es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades con el viento nos arrastran. Todos nosotros somos como el inmundo. ¿De qué está hablando? Bueno, hay varias posibilidades, pero puede referirse a un leproso. ¿Una vez has estado con un leproso? Yo sí. Yo trabajé con los leprosos en la selva de San Pablo, en Perú. Es algo horrible, hermano. Si yo tuviera acá conmigo un leproso, sería horrible. El olor sería horrible. Su parecer sería horrible.
sangre y pus, carne torcida, fea, podrida. Imagínense, un hombre tan feo que ni puedes verlo, ni puedes mirarlo, ni puedes olerlo. Tan feo es la enfermedad de ser leproso, es una cosa horrible. Su piel está pudrificándose. ¿Está acá? La Biblia dice que nosotros ante Dios moralmente somos así. En el día de hoy la gente se ríe del pecado. Ustedes también se ríen del pecado. Les gusta el pecado. De verdad. No debemos mentir. No debemos ser hipócritas. En el televisor, en la radio, sus ojos, a ustedes les gusta el pecado. Pero para Dios es la cosa más enferma, más sucia, más pervertida. Y la Biblia dice que nosotros, sin la gracia de Dios, nosotros solos somos como un leproso. Ahora, vamos a decir que vamos a tratar de mejorar la apariencia del leproso. Salimos y vamos a Dallas, compramos una tela muy fina y traemos aquí la tela y vestimos el leproso en la tela. Ya ahora se ve muy bonito. Solamente algunos segundos después, ¿qué sucede? La misma corrupción de su cuerpo también va a corromper la tela. Y la tela bonita llega a ser tan fea, tan horrible como el hombre. Por esta causa nosotros no podemos hacer nada para salvarnos por medio de nuestras obras. Lo que hay que entender es que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Nuestras mejores obras están contaminadas con la corrupción de nuestro corazón. No hay ninguna cosa que puedes hacer para presentarte ante Dios aceptado. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestro pecado, tenemos que entender lo que es el pecado. En nuestra cultura, en los Estados Unidos, es casi imposible entenderlo. Nadie toma en serio el pecado, ni los pastores, ni los predicadores. No predicamos contra el pecado porque no queremos ser ofensivos, porque no queremos perder nuestro trabajo, nuestras iglesias. Hablamos muy bonito, pero el mundo está marchándose al infierno, porque no estamos demostrando a través de la Escritura que el pecado es más que una enfermedad. Es algo grotesco, es algo horrible, es algo que Dios no puede soportar jamás. Lo que te hace reír, Dios odia. Ahora vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie acá es justo. Ningún hombre desde Adán ha sido justo. ¿Qué significa justo? Bueno, la palabra en hebreo significa básicamente derecho. Tenemos un palo acá, derecho. Si pongo otro palo a su lado, que va en la misma dirección, entonces también es derecho, es justo. Pero si se extravía así, no más es justo. No se conforma a esa norma, no es justo. Nosotros no somos justos porque nosotros no nos conformamos a la naturaleza o la voluntad de Dios. Nos hemos extraviado en todo lo que Dios nos ha mandado, todo. No has violado solamente una ley o algunas leyes, tú has violado todo y para siempre lo has hecho. Ni una vez
has hecho el bien ante Dios ni una vez. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. La educación en los Estados Unidos es pésima, pésima. Es horrible. Yo viajo por todo el mundo enseñando teología, es lo que hago. Hace 1 año y medio, un amigo mío de British Columbia me mandó un libro de la lógica. La lógica. Yo enseño pastores, yo enseño profesores de pastores. Un libro de la lógica. Empecé a leer el primer capítulo. Caramba, puede que sea. Y yo enseño la lógica. Fue recontra difícil el libro. Entonces leí el primer capítulo de nuevo, recontra difícil, pero ya ahora entiendo. ¿Sabe qué? El libro fue escrito para niños en el 8º grado que vivieron hace 200 años. Un capítulo que ni probablemente un joven en este grupo puede leer. Nosotros no somos inteligentes. Nosotros no somos más inteligentes que antes. Comparados con los campesinos de hace 200 años, somos ignorantes, no sabemos nada, ni sabemos leer. Cuando hablamos de líderes de los grupos de jóvenes, la mayoría de ellos ni han leído la Biblia, ni una vez. Seminaristas que se gradúan del seminario, ni han leído la Biblia una vez. Y somos espirituales porque cantamos canciones y nos ponemos polos cristianos. Ay, hermano, no entendemos. Cuando hablo del pecado, cuando hablo de la necesidad de vestirnos decentemente y todo lo demás, ¿no me escuchan? Se ríen de mí. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden nada. No tienen luz. Ay, mira cómo somos. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Personas, a veces cuando los jóvenes vienen y quieren dar su testimonio, ellos dicen, yo estaba buscando a Dios y por fin lo encontré. Una mentira. ¿Sabe qué? Voy a enseñarles algo de la teología. Conforme a la teología cristiana histórica y también teología bautista, tú naciste un enemigo de Dios. Toda tu vida aborreciste a Dios. Hay personas que dicen, toda mi vida yo amé a Dios. No amaste a Dios. Tú amaste un ídolo que creaste en tu propia mente. El Dios verdadero de la Biblia no amaste. La mayoría de las personas no entienden que el hombre no solamente es pecador, sino también es enemigo de Dios y odia a Dios, y el hombre no busca a Dios. El hombre busca a Dios como un criminal busca a un policía. Nosotros no buscamos a Dios porque somos pecadores, odiamos a Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Mira, una de las características de una persona no cristiana es que es inútil para el Señor. ¿Cuántas personas en la iglesia no hacen nada en el nombre del Señor? Son miembros de la iglesia, pero no hacen nada. Vienen a la iglesia domingo, quizás miércoles, pero no hacen nada. Son inútiles. Una descripción de los incrédulos es que son inútiles. La iglesia está llena de personas no cristianas. Dice, no hay quien haga lo bueno. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene una balanza ahí en el cielo y si tenemos más buenas obras que malas obras vamos a entrar. No es cierto, amigo, porque no tenemos buenas obras. No tenemos. Una persona dice, bueno, soy pecador, pero no peco mucho. Bueno, ¿cuántas veces tienes que pecar?
¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran botados de la presencia de Dios? Una sola vez. Y tú has pecado tantas veces que ni puedes contar. Entonces, dicen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 19. Vamos a seguir con una cosa muy importante. Mira, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el día de hoy todos piensan que Dios es mi amigo. Yo y Dios somos, como decimos en Perú, patas, compadres, amigos, Dios y yo. No es cierto. Dios es Dios y tú no lo eres. Personas no temen a Dios. El Dios que creó el universo y un día va a destruir el universo. Aún los cristianos jueguen con Dios y jueguen con sus mandamientos. ¿Cuántas personas pueden ahora pararse acá en este edificio y empezar a citarme los mandamientos que Dios nos ha dado? No, nada. Porque en el día de hoy no hablamos de mandamientos, solamente fe en Cristo y después vamos a vivir como queremos. Mentira. Porque Cristo dijo, no los que dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El apóstol Pablo usó los primeros 3 capítulos del libro de Romanos para convencernos que éramos pecadores, que somos pecadores. Un hombre no puede entender su necesidad de Cristo a menos que primero entienda su pecado y su estado condenado ante Dios. La mayoría de las personas no buscan a Cristo porque no reconocen su necesidad. La mayoría de los que se dicen cristianos no aman a Cristo porque no reconocen la profundidad de su pecado y lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Alguien tiene llaves? Nunca tengo mis llaves. ¿Alguien tiene llaves? Dígalos, hermano. Escucha. ¿Te da gozo? Si te da gozo, tú necesitas la consejería. No te da gozo, ¿no? Pero si estuvieras encerrado en una cárcel, sí, te daría bastante gozo escuchar llaves. Predicadores, pastores, jóvenes, líderes, escúchenme. La razón por la cual la mayoría de las personas en nuestra iglesia juegan con Cristo, la razón por la cual la mayoría de las personas en el mundo no pueden ver su necesidad de Cristo es porque no pueden ver que están cerrados en la cárcel de Dios, condenados. La mayoría de las personas no entienden el peligro en que están, que van a morir y van a ir al infierno, que Dios viene con ira contra el pecado del hombre. La mayoría de las personas no entienden esto y por eso no buscan la salvación en Cristo. Nosotros tenemos que ser honestos. Tenemos que hablar con amor, pero tenemos que decir a todos, mira, somos pecadores y por causa del pecado la ira de Dios viene, el gran juicio de Dios viene, personas van a morir y van a ir al infierno. Si no se arrepienten y creen en la única esperanza, quien es Cristo. Gracias, hermano.
Ahora, nosotros somos pecadores. Ahora voy a enseñarles algo que rara vez se escucha en el día de hoy. Hace 75 años siempre, pero en el día de hoy casi nunca. Una vez han escuchado, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bonito, ¿no? Sí es bonito, pero es equivocado. No es lo que enseña la palabra de Dios. Es algo que se ve muy bonito detrás de un polo. Y los cantantes que no estudian sus Biblias, pero escriben canciones también. Pero hermanos, no se encuentra en la Biblia. Vamos a Salmos 5. Les voy a mostrar algo que no les va a gustar. Salmos capítulo 5, versículo 5. Yo voy a leerlo en la Biblia de las Américas y luego voy a pedir que alguien lea el mismo versículo en la Reina Valera. Salmos 5:5. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice acá que Dios aborrece la iniquidad? No. Dice que Dios aborrece a los que hacen la iniquidad. ¿Alguien tiene Reina Valera acá? ¿Puede leer la Reina Valera? ¿Alguien? ¿Van? Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ay, caramba, mira. Entonces, cuando decimos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, pero nunca odia al pecador, es falso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ajá. Enseñamos tantas cosas falsas en el día de hoy, en el nombre de no ser ofensivo. ¿Sabe lo que me asusta? Muchos de ustedes no tienen miedo. Lee. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando leo este versículo enseñando en una clase de teología, yo leo este versículo, personas siempre me dicen, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios odia al mundo y el mundo son pecadores. Entonces Dios ama al pecador. Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Salmos 5:5 dice también algo. Que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Los dos textos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa esto. En su santidad y su justicia, Dios tiene que odiar el pecado y al pecador. Pero su amor es tan grande que Dios aún puede amar a los objetos de su odio. Lo que estoy diciendo es, la ira de Dios viene sobre el pecador, pero en su amor Dios ha hecho un camino por el cual el pecador puede ser salvo. Pero si el pecador no acepta a Cristo, lo que le espera para siempre es el odio y el enojo de Jehová. Si rechazas a Cristo como tu Señor y Salvador, lo único que te espera es el odio eterno de un Dios santo y justo. Personas a veces me dicen, siempre los seminaristas y los universitarios dicen, pero Dios es amor, por eso Dios no puede odiar. Ah, no. Dios es amor, por eso Él tiene que odiar. Yo les voy a dar un ejemplo. Levanten la mano. ¿Cuántas personas aquí aman a los niños? Levanten la mano. Si amas a los niños, levanten la mano. Sigue. Algunos aquí son hipsters que no aman a los niños.
Levanten la mano, así. Si amas a los niños, levanten la mano. ¿Ok? Si odias el aborto, levanta la mano. Entonces, si amas a los niños, tienes que aborrecer el aborto. Si Dios ama todo lo que es santo y justo, Dios tiene que aborrecer todo lo que contradice su naturaleza y su voluntad. Lo que el mundo no entiende es que la ira de Dios, la palabra ira viene de la palabra hebrea que significa nariz. Muchos de ustedes no nacieron en un rancho como yo. Cuando un zorro se enoja pero recontra. ¿Qué hace? Su nariz se abre. Eso es lo que significa que Dios está enojado contra el pecador todos los días. Y que un día la ira, el enojo, la furia de Dios contra el pecador va a caer sobre la tierra. Y el único Salvador, el único camino por el cual podemos ser salvos es Cristo. Tantas personas en el día de hoy no entienden, no temen a Dios, jóvenes que no temen a Dios, adultos que no temen a Dios, pero no se dan cuenta de lo que va a suceder. Dice que los hombres grandes de la tierra van a clamar a las rocas para que las rocas se caigan y los esconden de la ira del Cordero. Dice la misma presencia el mismo universo va a unirse de la presencia de Dios cuando viene en su furia. Pastor, ¿me estás tratando de asustar? Claro. Debes estar asustado. Es el problema en el día de hoy. La gente no sabe, no entiende lo que va a suceder acá un día. Tú dices, pero Cristo no va a venir dentro de 1000 años. ¿Qué importa? Tú vas a verlo en menos que 100. Si Él no viene acá, tú vas a ir donde está Él. Y algunos de ustedes ni 100 años, ni 50, ni 10. No soy profeta, pero probablemente varias personas acá dentro de 5 años van a estar muertas. Y van a estar en el infierno. Triste, ¿no? Triste. Ahora, el hombre es pecador. Ahora voy a enseñarles algo que es la verdad más importante en toda la Biblia. Si puedes entender lo que les voy a enseñar, entonces tú vas a entender mucho. Vas a entender mayormente todo lo que, la razón detrás de todo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, hay un problema. Si Dios es justo, ¿es justo? Si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Y si Dios te perdona, Él no es justo, tampoco santo. Es el problema en toda la Escritura. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar al pecador? Les voy a mostrar el problema. Vamos a decir que después de la conferencia tú vas a tu casa y encuentras a toda tu familia allí asesinada allí en el piso. Toda tu familia. Y cuando estás allí mirando con lágrimas y todo lo demás, tú ves el asesino que está saliendo por la ventana. Tú lo agarras. Tú llevas al asesino a la policía. La policía lo lleva al juez. Y el juez dice, soy un juez lleno de amor. Asesino, te perdono. Vete a tu casa. ¿Qué vas a decir tú? Yo te digo lo que vas a decir. ¡No es justo!
Tú vas a empezar a llamar a tus amigos, a todas las personas en tu vecindario. Tú vas a empezar a escribir al gobernador, congresistas y senadores y todos. Tú vas a empezar a gritar, tú vas a llamar a la televisión, vas a empezar a gritar y decirle a todos que este juez no es un juez justo. Es un hombre criminal. ¿Por qué es criminal? Porque él perdonó al hombre que debe morir, ¿no es cierto? En Perú, una de nuestras quejas más grandes es que los jueces no son justos. En México dicen lo mismo, ¿no? Los jueces no hacen justicia. ¿Por qué? Porque los culpables salen libres. No es justo, decimos. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti? La Biblia dice en Proverbios 17:15 que para Dios, el que justifica al impío es una abominación ante Dios. El que justifica al pecador es una abominación ante Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte y todavía ser justo? Es el problema más grande en la Biblia. Si Dios te perdona, Él no es santo. Si te perdona, no es justo. Los ángeles, cuando cayeron, ¿Dios los perdonó? ¿Los envió un Salvador? Él no tenía que enviarte un Salvador tampoco. ¿Cómo puede hacerlo Dios? ¿Cómo puede Dios perdonarte cuando la justicia de Dios demanda que mueras? Y si Dios no te castiga, si no te condena, Él no es un Dios justo, sino es como el juez injusto que perdonó al hombre que mató a su familia. Es el problema más grande en toda la Biblia. La justicia demanda que todos nosotros vayamos al infierno. Si Dios nos perdona, no es un Dios justo. La ley demanda nuestra muerte. En el español muy antiguo, usamos una palabra de verdad latina, propicio. Sed propicio de mí. Cuando, por ejemplo, vamos a decir que yo soy tu esclavo, y la ley dice que el esclavo que roba tiene que morir. Entonces un día tú regresas a la casa y yo, tu esclavo, no estoy robándote. Y tú me agarras y me llevas a morir, a la cárcel para morir. Yo me caigo de rodillas y clamo: sed propicio de mí, ten misericordia de mí. Pero ¿sabes de verdad lo que estoy pidiendo? Estoy mirándote y estoy diciéndote: por favor, no obedezcas la ley, no hagas justicia. Pero ahí es el problema. Si la ley demanda que yo muera y tú no me matas, entonces tú eres un criminal también. El problema más grande en toda la Biblia es: ¿cómo puede Dios perdonarte a ti y todavía ser un Dios justo? Es el problema más grande en la Biblia. Pero lo hizo. ¿Sabe cómo? Dios bajó de los cielos. El Hijo de Dios tomó la forma de un hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y Él caminó sobre la tierra como hombre, sumiso a todo lo que la ley decía. Ni una vez desobedeció a Dios. Un hombre perfecto. Él se fue a la cruz. Y en la cruz Él llevó todos tus pecados y toda la ira de Dios.
Él sufrió en tu lugar. Ahora, voy a enseñarles algo muy importante. Muchos de los predicadores, cuando hablan de la cruz, de verdad no saben lo que están diciendo. Ellos hablan de cómo Cristo fue crucificado en una cruz. Ellos hablan de cómo los judíos y los romanos rechazaron a Cristo. Cómo pusieron una corona de espinas en su cabeza. Cómo traspasaron su corazón con una lanza. Hermanos, si eres cristiano, si eres salvo, no es porque crucificaron a Cristo con clavos. No es porque los judíos y romanos rechazaron a Jesús. Hermanos, si eres cristiano, si eres un cristiano, es porque hace 2000 años el Hijo de Dios, cuando estaba en la cruz, llevó tus pecados y fue aplastado por su propio Padre. Toda la ira de Dios que debe caer sobre ti, cayó sobre el Hijo de Dios. Y Él pagó la pena contra ti. Él murió bajo la furia de su propio Padre, porque alguien tenía que morir, y Él murió. Los romanos no mataron a Cristo, los judíos no mataron a Cristo, la cruz no mató a Cristo. Cristo llevó nuestro pecado y toda la ira, todo el enojo, toda la furia de su Padre contra nuestro pecado cayó sobre Él. Ahora, vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ustedes han leído los folletitos que damos a los pecadores, ¿no? El pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Por causa de nuestro pecado no hay compañerismo entre nosotros y Dios. Por causa de nuestro pecado estamos abandonados de Dios. En la cruz, Cristo llevó tus pecados y Él fue abandonado por Dios en tu lugar. Jesús, el Hijo de Dios, para siempre ha vivido en un compañerismo perfecto con su Padre en la cruz. Su Padre se separó de Él. Las ventanas y la puerta del cielo fueron cerradas. Y Cristo fue dejado para morir abandonado de su propio Padre. Nosotros debemos sufrir una separación eterna de Dios. Cristo sufrió la separación en nuestro lugar. Ahora, cuando la Biblia te dice algo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Ila, lama sabachthani, tienes que entender lo que está sucediendo. En los tiempos de Jesús no había capítulos ni versículos. Si un rabino quería indicar un texto en el Antiguo Testamento, él simplemente citaba el primer versículo. Cuando Cristo clamó, Ila, lama sabachthani, Él estaba diciendo básicamente: ustedes quieren entender lo que está sucediendo acá, entonces leen en Salmos 22. Vamos a ir y vamos a ver lo que sucedió en la cruz. Salmos 22. Ahí, el primer versículo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ajá. Una profecía acerca de Jesús muriendo abandonado por su propio Padre.
Él dice en versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habites entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Y a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados, pero yo soy gusano y no hombre. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo básicamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De ahí él empieza su argumento. A través de toda la historia de Israel, Dios nunca has abandonado a nadie. A través de toda la historia de Israel, nunca has abandonado a los justos, pero aquí estoy, tu hijo, colgado de una cruz, en una cruz, clamando a ti, y tú me abandonas. ¿Por qué? Versículo 3, Él nos da la respuesta. Tú eres santo. Versículo 6, pero yo soy gusano. En la cruz, el precioso Hijo de Dios llegó a ser pecado. La serpiente levantada en el desierto. En el tiempo de Israel, había un carrito así, y todos los líderes de Israel tenían que poner sus manos sobre él. Y él llevó el pecado de Israel al desierto, y allí el animal murió, cortado de Dios y cortado del pueblo de Dios. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo no solamente fue abandonado por el pueblo de Dios, sino el Señor Jesucristo fue abandonado por Dios mismo. Separado de Él, habiendo llegado a ser pecado en nuestro lugar, el compañerismo entre el Padre y el Hijo fue destruido. Alguien tenía que sufrir fuera de la presencia de Dios, abandonado por Dios. Es lo que tú mereces. Pero Él lo hizo en tu lugar. Pero no solamente eso. No solamente Dios es santo y no puede tener compañerismo con el pecador, sino Dios es justo y tiene que castigar al pecador. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? ¿Qué clamó 3 veces? Padre, que esta copa que pase de mí, no quiero tomarla. Señor, no quiero tomar la copa. Señor, no quiero tomar la copa. ¿Qué estaba dentro de la copa? Yo te digo, la ira de Dios, la furia y el odio y el castigo y la condenación de un Dios justo estaba en la copa. Y cuando el Señor Jesucristo estaba allí colgado en la cruz, Él tomó la copa de la ira de Dios que debe caer sobre ti. Él tomó la copa y tragó la copa, y cuando bebió la copa, ni una gota de ira cayó, porque Él tragó toda la ira de Dios en su lugar. Imagínate un ratito, imagínate un lago y una pared que está separándote a ti del agua que está detrás de la pared. Una pared 1 millón de millas de altura, 1 millón de millas de ancho, y detrás de la pared agua, un cuerpo inmenso de agua, y en un segundo la pared se quita y todo el agua está cayendo sobre ti. Pero antes que el agua pueda llegar hasta donde estás, la tierra se abre y traga todo el agua y tú estás salvo y seco. Toda la ira de Dios cayendo sobre ti, y Cristo
se puso en medio y sufrió toda la ira de Dios en su lugar. Vamos a Isaías 53. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Pero quiso el Señor, la palabra en hebreo, Yahweh, o Jehová, o Jehová. Pero quiso Jehová quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿Sabe qué? Ahora yo tengo un hijo. Los doctores, hace como 7 años, cuando dijeron que mi esposa tenía un tumor en su cerebro, ellos nos dijeron, mira, ustedes nunca van a poder tener hijos. Nunca. Olvídense, es imposible tener hijos. Pero hace un año y 9 meses, mi esposa tuvo que ir al hospital porque siempre tiene que ir para ver su tumor. Y la enfermera dijo, bueno, parece que está sentida, pero es imposible, pero tenemos que tomar fotografía y todo lo demás, tenemos que chequearlo, pero es imposible. Pero ella estaba encima conmigo. Y como lo has visto quizás, yo amo a este gordito. Bastante. Él es, pero si una persona tratara de hacer daño a mi hijo, yo lo mataría. Yo pelearía contra cualquier ejército para proteger a mi hijo. Yo iría al infierno 1,000,000 de veces para salvar a mi hijo. Yo lo amo, y si eres padre, tú sabes exactamente, tú entiendes exactamente lo que estoy diciendo. Imagínate, no puedo hacer daño a mi hijo. Yo moriría antes de hacer daño a mi hijo. Pero la Biblia dice que Dios el Padre quiso quebrantar a su propio hijo, salvarle, y tú te quedas ahí con un corazón como una piedra. Y no puedes decir nada. ¿Cómo puedes ser? Tú puedes jugar con el pecado. Tú puedes reírte contra el predicador. Tú puedes hablar de Jesús como si él fuera cualquier persona. El Padre quiso quebrantar a su propio Hijo por nosotros, un montón de sucios, pervertidos pecadores. ¿Por qué quiero servir a Cristo? Él murió por mí. Por esta causa quiero servir a Cristo. Estoy tan harto con esas personas que se dicen cristianos y viven como incrédulos, blasfemando al nombre precioso de Jesús. Debes decidir ahora. Debes ir, pues. O debes acercarte. Debes servir a Cristo. Vete, pues. Porque no puedes estar aquí entre dos cosas. Si Él de verdad derramó su sangre por ti, tienes que vivir Él con todo su corazón. Pero deja en estas tonterías. Deben servir a Cristo. Él murió por ti, quebrantado, aplastado. La palabra en hebreo significa aplastado, molido por su propio Padre. Murió bajo la ira de Dios. Ahora, siempre cuando estoy en un debate o algo en la universidad, estos jóvenes en la universidad, caramba, ellos dicen, pero ¿cómo puede ser que un hombre puede sufrir solamente 2 o 3 horas en una cruz
Y esto es suficiente para salvar a millones y millones de hombres de una eternidad en el infierno. No puede ser. ¿Cómo puede Jesús sufrir solamente algunas horas en la cruz para salvar a todos? Para una eternidad. ¿Sabes cómo puede hacerlo? Porque Él vale más que todos nosotros juntos. Las canciones en el día de hoy, ay caramba, alguien que lee la Biblia debe escribir canciones. Hay una canción que dice, Dios ama al hombre más que cualquier otra cosa. Es una mentira. De verdad, lo siento, pero es una mentira. Dios ama a su Hijo más que al hombre. Dios ama a su Hijo más que a todos. Pero Dios quiso quebrantar a su Hijo. Su Hijo tiene más valor que todos ustedes juntos. Tiene más valor que mí. Tiene más valor que todos los hombres que han vivido en la tierra. Tiene más importancia y más valor que todo el universo. Pero Él, de buena voluntad, murió por nosotros. Y por eso nosotros debemos vivir para Cristo. ¿Saben qué? Cuando yo tenía 21 años en la universidad, una noche llegué a mi departamento, no sé cómo, borracho, porque yo tomaba, borracho. Alguien me había compartido acerca de Cristo, pero yo no presté atención. Llegué, yo tenía dinero, mi familia tiene dinero. Yo estaba ahí, pero un joven, yo iba a ser abogado y todo lo demás, mi mundo era perfecto de fuera. Pero llegué a mi departamento una noche como, no sé, 2 de la mañana, borracho, como las 5:30. Me desperté, no sé por qué. Pero mi cara y mi cuerpo todo mojado. ¿De qué? Allí en la oscuridad, confundido, borracho, porque estoy mojado por todos lados. Entonces fui al espejo y prendí la luz y miré que yo había dormido toda la noche en mi vómito. No puede ser un hombre peor que yo. Pero 2 semanas después, el Señor Jesucristo me salvó. Un hombre tan horrible en todos aspectos. Un hombre tan estúpido, tan horrible, tan inmoral, tan pecador. Un hombre tan cruel. Y me salvó. Y compré una Biblia y empecé a predicar en las calles por todos lados. Cristo me salvó. Empecé a predicar en la misma universidad. Cristo me salvó. Mis amigos que eran cristianos me dijeron, Pablo, por favor, todos pensaban bien de ti. Ahora todos piensan que eres un fanático. Vas a destruir tu reputación aquí en la universidad y todo lo demás. Y yo les pregunté, pero ustedes son cristianos, ¿no? Yo era tan tonto, yo no sabía. Yo pensaba que todos los que estaban en la iglesia eran cristianos. Pero ustedes son cristianos, ¿no? Sí, Pablo, pero ya demasiado, ¿no? Predicando y compartiendo en las clases y todo lo demás. Tienes que dejar de hacerlo. Pero Él murió por mí, ¿no? Él murió por mí. ¿Cómo no voy a compartir? Y ay caramba, yo era mi ropa, mi pelo, todo perfecto. Parece un joven, pero lo máximo, como decimos en Perú. Corté mi pelo, saqué mi orete, cambié mi ropa. Y cristianos de nuevo me dijeron, pero Pablo, ¿por qué estás diciendo eso? Tú tienes la libertad de vestirte como quieres. Bueno, yo sé que tengo la libertad de vestirme como quiero, pero en la iglesia donde voy,
hay algunos ancianos, a ellos no les gusta. Pero son legalistas. Pero ¿qué me importa? La Biblia dice, si yo ofendo a un hermano, debo cambiar. ¿Qué importa si son legalistas o no? Pero tú tienes tus derechos. Estoy tan enfermo de estos cristianos con sus derechos. Mi libertad cristiana. Tu orgullo y egoísmo cristiano, quizás. Somos esclavos. Fuimos comprados. Debemos vivir en amor. Y debemos hacer cualquier cosa para no ofender. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos y debemos pensar en Cristo y en los demás. Ahora si estás aquí esta noche, tú estás diciendo, nunca en mi vida he escuchado tal cosa acerca de Cristo y lo que hizo por mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo te digo lo que debes hacer. Debes reconocer tu pecado y debes seguir a Cristo. Debes confiar en Él. No puedes hacer ninguna cosa buena para hacerte aceptado ante Dios. Pero sí, si te arrepientes y confías en Cristo, serás salvo y lavado. Tú dices, yo soy una persona tan horrible. Amigo, Dios, tú no eres tan horrible como yo era. Cristo me salvó. Y los de ustedes que son cristianos, de verdad, ¿es precioso para ustedes Cristo? Es precioso. ¿Sabe qué? Había un puritano, que dicen de él, de que cada vez que él mencionó el nombre Jesús, se quedó 1 segundo, 2 segundos callado con su cabeza. Porque ni podía mencionar el nombre de Jesús sin reverencia. Y nosotros no tenemos reverencia de nada. Voy a terminar con una historia. Había un pintor en Europa muy famoso. Durante la Segunda Guerra, su hijo y el pintor y su hijo pintaron juntos por todos lados. Eran famosos. Trabajaban juntos y el hijo era la inspiración del padre. El padre pintaba mirando a su hijo, amaba a su hijo. Pero un día, durante la Segunda Guerra Mundial, el hijo tuvo que ir a pelear. Y después de como un año y medio, el papá recibió una carta. Su hijo ha muerto en la guerra. Lo siento. El hombre casi murió de pena, de dolor. Pero después de la guerra, un joven llegó a su casa con una pintura que él había hecho, un cuadro. Y el hombre contestó la puerta y el joven dijo, Señor, ¿usted es el famoso pintor? Le dijo, sí. Bueno, Señor, yo conocí a su hijo allí en la guerra. Y cuando no estábamos peleando, él me enseñaba a pintar. Yo sé que soy nómico, pero pinté un cuadro de su hijo. Porque estábamos caminando juntos en el campo y había una bala y él me empujó y tomó la bala en mi lugar y murió. Señor, yo amo a su hijo tanto. Y no tengo nada, no tengo dinero, no tengo nada, pero pinté este cuadro y quiero darle el cuadro. El hombre miró el cuadro y de verdad no era muy bueno, la pintura no era buena. Pero el hombre miró y dijo, gracias. Y el hombre entró en su casa donde tenía todas sus pinturas tan hermosas y caras. Y él dijo, voy a poner esta pintura
en el centro de la pared, porque es el cuadro más importante para mí, lo que este jovencito de mi vida. Después de algunos años, el hombre murió, y todos los hombres que coleccionan a las pinturas llegaron a la casa, porque iban a vender todas las pinturas famosas y caras que había en la casa, y todos los hombres estaban allí a comprar, para llevar las obras a sus museos y todo. Entonces un hombre empezó y dijo, primeramente vamos a vender un cuadro aquí y ustedes pueden decirme cuánto quieren pagar. Entonces mostró el cuadro, la pintura, y era el cuadro que el joven había pintado. Y todos los hombres, los artistas, ay caramba, es una porquería, no me gusta, saca esta pintura, no vale para nada, ¿quién va a comprar estas cosas? No, nosotros queremos las pinturas buenas del pintor, no esa basura. ¿Quién es? ¿Quién lo pintó? Detrás, el soldado estaba sentado. El soldado que pintó el cuadro. Y él se levantó y dijo, mira, yo tengo como $6, es todo lo que tengo, pero yo quiero comprar el cuadro, porque ustedes no entienden, en el cuadro murió por mí. Yo tengo la vergüenza de trabajar toda mi vida aquí en la casa, no sé lo que tengo que hacer, ser esclavo, no me importa, pero quiero solamente el cuadro, porque el cuadro tiene el joven que murió por mí. Y todos estaban burlándose de él. ¿Qué lo lleva? Y el joven compró la pintura $6. Y se sentó ahí con el cuadro llorando. De repente el hombre que estaba ahí dirigiendo todo dijo, ya, todo se ha terminado. Ustedes están decididos. Y los artistas estaban diciendo, pero ni hemos comenzado a comprar las pinturas, ni nos han mostrado las pinturas acá que queremos comprar. Y el hombre abrió una sobre y sacó una carta escrita por el autor. Decía, él que recibe el cuadro de mi hijo, el que compra el cuadro de mi hijo, recibe todo lo que tengo. ¿Sabe que hay muchos de ustedes que quieren tener buenas vidas? Otros de ustedes quieren ser famosos, otros de ustedes quieren ser prósperos, ricos. ¿Cuántos de ustedes solamente quieren tener el hijo? ¿Cuántos de ustedes solo quieren tener a Jesús? Vamos a orar. Padre, lo siento porque no se puede predicar bien. Nadie puede predicar bien la cruz del Calvario. Oh Padre, tu Hijo merece mejor. Tu Hijo merece mejor que lo que nosotros estamos dando. Oh Señor, abre nuestro corazón, abre el corazón de estos jóvenes para ver que el mundo está lleno de basura y que Cristo es un tesoro, es el tesoro. Oh Señor, danos a cada uno de nosotros un corazón que ama a Cristo. Oh Señor, si hay una persona aquí esta noche que no te conoce, que esta noche sea su noche de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos la Biblia a 1 Corintios capítulo 15.
1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te hablo. Sé lo que soy, Señor. Sé lo que somos. Y la gran necesidad que tenemos, Señor, de tu misericordia. Señor, vivimos en ignorancia. No sabemos lo que dice tu palabra. Cometimos, Señor, muchos errores. Tenemos una necesidad constante, Señor, de tu gracia. Señor, yo sé que me escuchas. Te pido, Señor, que nos bendigas esta noche. Que el Espíritu Santo obre en nosotros, enseñándonos, Señor, tu palabra, para que podamos ver la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo. Amén. Cristo murió por ti. ¿Cómo? ¿Por qué? Tantas veces decimos, Cristo murió por mí, ligeramente, sin reverencia, sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Cada vez que hablamos el nombre de Cristo, de Jesús, debemos hacerlo con reverencia. Cada vez que hablamos de su cruz, debemos hacerlo con reverencia. Que el Hijo de Dios murió por nosotros es algo que no se puede explicar. Ningún predicador en ningún idioma puede explicar ni entender lo que significa Cristo murió por nosotros. Pero vamos a ver algunas cosas esta noche y es mi oración que ustedes escuchen muy bien, porque no hay ningún tema más importante que el tema de la cruz del Calvario. Primeramente, ¿por qué murió Cristo? Bueno, dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. El problema más grande en el día de hoy es que el hombre no se cree pecador. Y aún los creyentes no se dan cuenta cuán pecadores que son. Entonces esta noche, para empezar, vamos a ver lo que la Escritura dice con respecto a ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? Vamos a ver. Vamos a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una vez yo estaba predicando así, usando este texto en una universidad, y un estudiante se acercó a mí muy enojado y me dijo, eres mentiroso. ¿Y por qué soy mentiroso? Porque no es cierto que todos mis pensamientos son malos. Y yo le dije, joven, primeramente,
Yo leí de la palabra de Dios, no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. No soy mentiroso, solamente estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra.